¿Qué pasa cuando dos viajeras alegres se van de excursión por la selva y después de eso nadie vuelve a recibir noticias suyas? Meses después aparece una mochila. Está intacta, limpia, como si nadie la hubiera tocado jamás. Y lo que encontraron dentro cambió por completo todo lo que se creía sobre la investigación oficial. Chris y Lisanne eran mejores amigas. Venían de un tranquilo pueblo holandés llamado Amersfoort. Alegres, abiertas, con buen corazón. Chris todavía estudiaba historia del arte en Utrecht y Lisanne acababa de graduarse en psicología. Los padres de Lisanne decidieron darle un regalo, un viaje a Panamá. Pero no era simplemente una excursión. Las dos querían aprender español, conocer otra cultura y hacer algo útil. Pensaban trabajar como voluntarias con niños locales. Antes del viaje, no se quedaron de brazos cruzados. Trabajaban como camareras, ahorraban cada euro, se preparaban con cuidado. Era un plan pensado, no una decisión improvisada. Un sueño al que le fueron dando forma paso a paso. Y por fin, llegó marzo. Tomaron un vuelo desde Ámsterdam, rumbo a su gran aventura. Al principio, todo iba de maravilla. Vivían en la costa caribeña, se bañaban en el mar, probaban la comida local, intentaban hablar en español, compartían fotos, se reían, disfrutaban de cada momento. Mandaron decenas de mensajes a casa, llenos de entusiasmo, felicidad y planes. Todo parecía ir como debe ir cuando uno vive la emoción de estar en otro continente por primera vez. Después decidieron cambiar de escenario. Se fueron a Boquete, una zona montañosa rodeada de selva tropical. Un lugar precioso, casi mágico. Montañas, senderos, ríos, naturaleza por todas partes. Allí querían pasar el resto del viaje, seguir aprendiendo el idioma y empezar su trabajo como voluntarias. Pero al llegar, se enteraron de que la escuela donde pensaban colaborar no podía recibirlas en ese momento. Aún así, no hubo problema. Les ofrecieron ayudar en Alto Boquete, un sector donde también necesitaban apoyo. Chris y Lisanne aceptaron encantadas. Decidieron quedarse un mes más en Panamá, porque todo les gustaba. Quedaban unos días libres antes de comenzar, y una mañana, simplemente decidieron salir a caminar. Era un día cálido, soleado, sin grandes planes. Solo querían recorrer un sendero, respirar aire puro, disfrutar del paisaje. Nada complicado, pero esa decisión, aparentemente simple, les cambió el rumbo del viaje. No le dijeron a nadie a dónde iban. No avisaron ni a los dueños de la casa donde se hospedaban, ni a sus conocidos. Tomaron una mochila pequeña, una botella de agua, una cámara, los teléfonos, y se fueron. Una salida espontánea, sin guía, sin preparación, sin imaginar que las cosas podrían alejarse de lo previsto. Pero las cosas no ocurrieron como esperaban, porque desde ese día nadie volvió a tener contacto con ellas, como si no hubieran regresado, como si simplemente se hubieran alejado de todo sin dejar señal clara. Una caminata. Y después de eso, no hubo más información. Chris y Lisanne estaban llenas de ganas de descubrir, de vivir cosas nuevas. Tan entusiasmadas estaban que ya habían acordado una excursión para el 2 de abril con un guía local. Su nombre era Feliciano González. Él sería el encargado de llevarlas por el Parque Nacional. Pero no esperaron hasta el día previsto. Ya el primer día del mes tomaron una decisión. Vamos por nuestra cuenta. Y lo cierto es que el clima no podía ser mejor. Cielo despejado, ni una sola nube, nada de lluvia. Así que salieron a recorrer un sendero turístico bastante conocido llamado El Pianista. Este sendero es muy popular entre quienes visitan Panamá. Al principio, el camino sube unos 600 metros cuesta arriba, y después comienza el descenso a través de un bosque tropical. Ir en una sola dirección toma unas 3 horas,
Para la gente local es una ruta habitual. La recorren desde adolescentes hasta turistas mayores. Es un camino considerado bastante accesible, siempre y cuando no se internen demasiado en la parte más remota. De forma oficial, el sendero termina en un mirador. Desde ahí se puede ver una inmensidad de selva verde que parece sacada de una postal. Pero justo después de ese punto, todo se vuelve distinto. Ya no hay señales claras. El sendero se vuelve confuso y empieza la naturaleza en su estado más puro. El terreno se torna más exigente, sobre todo en temporada de lluvias, que empieza en abril. En esa época, el camino puede volverse inestable, el suelo se erosiona fácilmente, aparecen tramos que requieren mayor esfuerzo físico, y volver atrás ya no es tan simple. El sendero cruza entre dos provincias, Chiriquí y Bocas del Toro. En algunos tramos hay puentes colgantes que cruzan sobre valles profundos, comparables en altura a una casa de 2 pisos. Con buen clima se puede pasar sin problema. Pero si el terreno está húmedo o hay viento fuerte, puede representar un desafío mayor. Sin embargo, ese día todo parecía en calma. Sol, una brisa suave, ni señales de algo inusual. Las chicas llevaron solo lo indispensable: una botella de agua, algo de dinero, unos $80, sus documentos, un teléfono y una cámara de fotos. Y fue precisamente esa cámara la que más tarde se convertiría en una pista importante. Quedaron imágenes que ayudaron a reconstruir parte del recorrido, al menos el inicio. Las primeras fotos eran normales: caras sonrientes, vegetación por todas partes, paseo tranquilo. Pero luego empieza lo inesperado. Las fotos siguientes ya no muestran sonrisas, ni siquiera aparecen ellas. Solo bosque, luz tenue, imágenes diferentes que no parecen parte de una excursión turística. Esas fotos parecen de otro momento del día o en otras condiciones. Entonces, ¿qué ocurrió después de que salieron de la habitación? Hasta hoy no hay una respuesta definitiva. Solo se conocen algunos comentarios locales, fragmentos de información y fotografías. El resto son hipótesis. Pero cualquiera que profundiza en esta historia termina sintiendo lo mismo. Ese día, en la selva, ocurrió algo que aún no se comprende del todo. El taxista asegura que dejó a las chicas en la entrada del sendero, alrededor del mediodía. Todo bien, salvo por un detalle. En las primeras fotos que tomaron con la cámara, se ve claramente que empezaron la caminata a eso de las 11 de la mañana. Es decir, antes de lo que dice el conductor. Aquí hay una discrepancia. ¿Alguien se confundió? ¿O quizás la hora en la cámara estaba mal configurada? Es algo que ya no puede saberse con certeza. Y hay otro detalle relevante. La dueña de un café que está justo al lado del inicio del sendero afirma haber visto a 2 chicas que coincidían con su descripción cerca de las 3 de la tarde. Incluso dice que intercambió un par de palabras con ellas. Otros empleados del lugar mencionan además que las chicas iban acompañadas de un perro. Al parecer, un guía local se los habría confiado para que las acompañara, pero nadie lo puede confirmar con total seguridad. Lo cierto es que más tarde hallaron a ese perro sin compañía. El detalle curioso es este: en ninguna de las fotos del recorrido aparece el animal. Ni una sola imagen, de las decenas o quizás cientos que tomaron, lo muestra. Y eso, claro, deja muchas dudas abiertas. Lo que vino después fue aún más desconcertante. El 2 de abril, las chicas no se presentaron a la cita con el guía. Él las esperó, les escribió, pero no recibió respuesta. Fue entonces cuando empezó a notar que algo inusual ocurría. Llamó a la casa donde se alojaban Chris y Lisanne, y entonces recibió una información que generó preocupación. Las chicas no habían regresado esa noche, y las camas seguían tal como las habían dejado. Era una señal clara de que había ocurrido algo inesperado. El guía comprendió que debía actuar rápido.
Sin perder tiempo, avisó a las autoridades locales. Ya para el 3 de abril comenzaron las búsquedas organizadas. Y el 6 de abril, los padres llegaron a Panamá. Llegaron angustiados, desorientados, sin saber por dónde comenzar. Solo tenían un objetivo en mente: dar con el paradero de sus hijas. La comunidad entera se unió al esfuerzo: policía local, voluntarios, equipos caninos entrenados. Se utilizaron todos los recursos disponibles, incluso helicópteros. Más adelante se sumaron también expertos neerlandeses y familiares de las jóvenes. Los padres ofrecieron una compensación económica: $30.000 a quien pudiera aportar cualquier tipo de información relevante. Durante días exploraron la selva, caminaban sin descanso y por las noches recorrían los senderos con linternas, llamándolas por su nombre. Pero no hubo avances, ninguna pista concreta. Chris y Lisanne parecían haberse desviado del camino. Pasaron aproximadamente 2 meses y medio desde el último contacto, y entonces llegó junio de 2014. Todo seguía sin novedades, ningún dato nuevo, pero de pronto ocurrió algo completamente fuera de lo esperado. Un hombre de la zona, que vivía cerca del poblado de Alto Romero, salió a caminar y, por casualidad, encontró una mochila. Era una mochila femenina, del tipo que las chicas llevaban aquel día. Lo más llamativo no fue solo el descubrimiento, sino el lugar en el que apareció. Estaba a solo unas horas del último punto conocido del recorrido, pero más sorprendente aún fue el estado de la mochila. Parecía recién colocada, no tenía daños visibles, no estaba afectada por el entorno, y en su interior todo estaba perfectamente organizado: ropa doblada, documentos, dispositivos electrónicos, y todo completamente seco. Y es aquí donde todo se vuelve aún más confuso. El hallazgo ocurrió después de una época de lluvias intensas. En mayo, la zona había registrado precipitaciones fuertes. En ese entorno selvático, los objetos al aire libre se ven fácilmente afectados por la humedad. Pero esta mochila parecía haber estado resguardada, como si alguien la hubiese mantenido protegida. Al revisarla, encontraron el pasaporte de Chris, el carnet médico de Lisanne, alrededor de $80 en efectivo, gafas de sol, ropa personal, 2 teléfonos móviles, una botella de agua y una cámara digital. Todo en perfecto estado, nada alterado, como si alguien lo hubiera acomodado cuidadosamente antes de dejarlo allí. Las autoridades enviaron la mochila a análisis técnico especializado, y entonces se identificaron rastros genéticos de varias personas. Sin embargo, no fue posible determinar a quién pertenecían, ni cuándo exactamente habían quedado allí. Lo mismo ocurrió con las marcas halladas en los teléfonos y la cámara. Había varias, pero ninguna que pudiera ser asociada con certeza. No obstante, uno de los elementos más destacados fue la cámara, o mejor dicho, la tarjeta de memoria. Allí se encontraron 133 fotografías, tomadas una tras otra. Una de ellas había sido borrada. ¿Quién lo hizo? Nadie lo sabe. ¿Por qué? Tampoco hay una explicación. ¿Qué mostraba esa imagen? Hasta el día de hoy, sigue siendo una incógnita. A simple vista, las demás imágenes no llaman la atención. Las chicas caminan por el sendero El Pianista, sonríen, se toman fotos entre ellas y capturan la naturaleza del lugar. En sus rostros se nota alegría. Todo indica que la ruta no les presentó ninguna dificultad. Incluso hay una foto en el mirador, justo en la cima donde termina el camino oficial. Pero a partir de ahí, la historia da un giro inesperado. Las siguientes imágenes muestran algo curioso. En lugar de regresar, las chicas decidieron continuar su caminata, más allá del sendero marcado. Se adentraron en el bosque, selva espesa, sin señalización, fuera de las rutas turísticas.
sin un camino definido. Una zona poco transitada incluso por los locales. En ese lugar hay senderos ocultos, antiguos refugios y estructuras deterioradas. Nadie sabe con certeza quién las construyó o para qué. Y precisamente esas últimas imágenes son lo único concreto que se conserva. Son la única pista real sobre la dirección que tomaron Chris y Lisanne y lo que podrían haber buscado. Todo lo demás son solo hipótesis. Lo curioso es que las dudas no comenzaron de inmediato. Todo se volvió más confuso días después, aproximadamente una semana desde que perdieron contacto. Justo en una noche de clima complicado, entre el 7 y el 8 de abril, alguien tomó una serie de fotos que, hasta el día de hoy, generan muchas preguntas. En la tarjeta de memoria aparecieron cerca de 100 imágenes. Todas fueron tomadas en plena noche, entre la 1 y las 4 de la madrugada. Oscuridad total, lluvia fuerte. La mayoría de las fotos están borrosas, como si la persona que las tomó estuviera bajo mucho estrés. A primera vista no se distingue gran cosa, pero si uno observa con atención, se alcanzan a ver formas. Podrían ser formaciones del terreno, como si el camino se desdibujara entre la vegetación. En una imagen se ve una cuerda, tal vez parte de un cruce improvisado, o simplemente una guía tendida entre dos puntos. Las fotos aparecen en secuencia, como si alguien presionara el botón sin soltarlo. A veces solo pasan unos segundos entre una toma y otra. Entre esas imágenes oscuras y confusas, también había algunas claras. Una en particular llamó mucho la atención. Muestra un palo con cintas rojas atadas. Parecen ser tiras de una bolsa plástica. Curiosamente, una bolsa igual fue encontrada después en la habitación donde se hospedaban las chicas. ¿Coincidencia? Tal vez. O quizás un detalle significativo. Pero la imagen más misteriosa y difícil de interpretar fue una que los padres de Chris guardaron en privado durante meses. Solo medio año después decidieron compartirla con los investigadores. En ella, iluminado por el flash, se ve algo muy específico, un elemento posiblemente identificable como cabello, probablemente de Chris. Nada más aparece en el cuadro, pero el hecho de que alguien haya capturado esa imagen genera muchas dudas. ¿Quién sostenía la cámara? ¿Cuál era la intención? ¿Por qué justo en ese momento? Y eso no fue lo único que se descubrió. Con el paso del tiempo, los investigadores tuvieron acceso a los teléfonos móviles de las chicas y apenas revisaron los registros de llamadas. Empezaron a surgir nuevos datos. Desde el primer día de la caminata, el 1 de abril, Chris intentó contactar con un número de ayuda internacional. Minutos después, Lisanne hizo lo mismo. Ninguna de las llamadas logró establecer conexión. En esa zona remota simplemente no había señal suficiente. Y luego empezaron a suceder cosas extrañas. Los teléfonos se apagaban y luego se volvían a encender. Aproximadamente 14 horas después del primer intento de llamada, lo intentaron de nuevo, pero recién el 3 de abril, al parecer, alguien logró marcar el número de emergencia correcto. El que realmente funciona en Panamá. La conexión duró apenas unos segundos y luego se cortó. Después de eso, los teléfonos se encendían con menor frecuencia, como si alguien solo quisiera comprobar si había señal. Así pasaron varios días. El 6 de abril, el teléfono de Lisanne dejó de emitir señal. Lo más probable es que se quedara sin batería, pero el de Chris seguía encendiéndose, y ahí es cuando todo se vuelve aún más desconcertante. A partir del 7 de abril, alguien trató en repetidas ocasiones de desbloquearlo, siempre con una clave incorrecta. Hubo 77 intentos, en apenas 3 días. El último fue el 11 de abril. Desde entonces, el teléfono ya no volvió a encenderse. Si todo esto fue hecho por ellas mismas,
Significa que lograron mantenerse activas y buscando ayuda en un entorno selvático y desafiante, por lo menos durante 11 días. Y cuando más tarde apareció la mochila de Lisanne, las labores de búsqueda se intensificaron. Mucha gente seguía con la esperanza de encontrarlas, pero fue entonces cuando comenzaron a surgir detalles desconcertantes que solo trajeron más preguntas. Habían pasado alrededor de 2 meses y medio desde su desaparición, y entonces, a muchas horas de caminata desde donde se halló la mochila, los equipos de búsqueda encontraron algo inesperado. Entre 2 pequeños arroyos en las montañas, alguien había dejado cuidadosamente doblado un prenda personal que pertenecía a Chris. Estaba abrochado, como si hubiera sido colocado allí con intención. A su lado había un par de zapatillas, pero eran de tallas distintas. Todo indicaba que no eran del mismo dueño. Tal vez ni siquiera del mismo grupo. Pocos días después, el 19 de junio, se encontró un objeto con rastros orgánicos que fue atribuido a Lisanne. Estaba en el mismo lugar que una zapatilla, y su estado sugería que pudo haber sido expuesto a una posible caída accidental o deslizamiento. Esto motivó nuevas líneas de investigación, y al mismo tiempo reveló algo importante. El teléfono que estaba originalmente en la mochila no fue utilizado en ese momento. En realidad, llevaba apagado mucho antes. Eso indica que alguien podría haber colocado esos objetos en ese lugar, en otro momento. Los especialistas revisaron todo minuciosamente. La ropa no mostraba alteraciones evidentes. No había señales superficiales claras ni deterioros visibles. Parecía que todo había permanecido ahí, simplemente sometido al clima, la humedad y el paso del tiempo. Pero con los días, los elementos inusuales no hicieron más que aumentar. Poco después, cerca de la orilla de un río y a poca distancia de un puente colgante, el mismo que aparecía en algunas fotos tomadas de noche, el equipo de búsqueda encontró nuevas señales. Eran pequeñas, pero significativas. Se trataba de múltiples fragmentos naturales, distribuidos a lo largo de varios kilómetros del cauce. Algunos estaban en la orilla, otros más alejados, como si hubiesen sido desplazados por la corriente o por algún otro factor. Entre ellos, había restos identificados como compatibles con fragmentos biológicos posiblemente humanos. Las pruebas genéticas confirmaron que pertenecían a Chris. Esto abrió nuevas dudas. Por ejemplo, una prenda que pertenecía a Lisanne mostraba signos de desgaste propios del clima local. Pero ese detalle generó cuestionamientos. Los expertos no descartaron la posibilidad de que, en algún momento, pudiera haber ocurrido una acción externa no identificada. ¿Quién? ¿Por qué? Eso sigue sin respuesta. Con lo que se halló relacionado con Chris, la historia toma otro rumbo. ¿Por qué fue tan distinto lo que sucedió con las 2 chicas? Esa es una de las preguntas que más desconcierta. Expertos neerlandeses que viajaron a la zona llegaron a una conclusión clara. Fue un incidente inesperado. Según sus reportes, las chicas perdieron la orientación en la selva y no lograron regresar al camino marcado. La asistencia no logró alcanzarlas a tiempo. Sin embargo, algunos investigadores locales consideran que aún hay puntos que no se explican del todo. Y sí, hay razones para mantener abierta la duda, aunque hasta el momento no hay confirmaciones definitivas. Intentemos imaginar cómo se desarrollaron los hechos. Muchos creen que las chicas llegaron al final del sendero turístico. Ahí debían haber regresado, pero continuaron, entrando más profundo en la parte no señalizada del bosque tropical. Quizás pensaron que podrían encontrar otra salida, pero en esa zona perdieron la noción del rumbo. No se descarta que Lisanne haya tenido alguna molestia física, como un mal paso. El terreno es complejo, con zonas resbaladizas y piedras húmedas. Chris habría decidido acompañarla en todo momento. Se estima que permanecieron en el entorno selvático cerca de 11 días. Probablemente buscaron formas de recolectar agua de lluvia
Usaron hojas grandes, improvisaron un sitio para protegerse con los recursos que tenían disponibles. Existe la teoría de que un palo cubierto con trozos de plástico encontrado más tarde fue en realidad una señal colocada por ellas, intentando hacer visible su posición desde el aire. Hubo también esfuerzos de localización con helicópteros. Algunas versiones dicen que en una de las imágenes se ve la palabra SOS, hecha con papel, acompañada de un espejo pequeño. Es posible que intentaran usarlo para reflejar la luz y ser vistas desde arriba. Y luego viene uno de los aspectos más discutidos del caso: las fotografías tomadas por la noche. Hasta hoy se debate sobre ellas. Algunos creen que se tomaron todas en una misma noche. Otros piensan que fueron registradas a lo largo de varios días. Son más de 90 imágenes. En muchas de ellas se activó el flash, quizás para iluminar el camino o para sentirse más seguras frente al entorno. Lo que sí está claro es que no se quedaron pasivas. Buscaron opciones, actuaron con inteligencia y determinación. Hicieron todo lo posible por encontrar una salida. Pero el auxilio no logró alcanzarlas cuando lo necesitaban. Puede que haya sido una cadena de situaciones imprevistas, pero hay demasiados elementos fuera de lo común. Y eso impide dar por cerrada esta historia. Si realmente pasaron alrededor de 11 días en la selva, haciendo todo lo posible por orientarse, entonces, ¿cómo se explica que sus objetos personales se conservaran en tan buen estado? Estamos hablando de un periodo de lluvias constantes. En una de las últimas fotos, tomada de noche con flash, se observa viento fuerte. Las hojas brillan por el agua. El ambiente está completamente húmedo. Y aquí viene uno de los puntos más sorprendentes. 2 meses y medio después de su desaparición, en un área distinta y alejada de la ruta estimada, aparece su mochila. Y está impecable. Sin barro, sin marcas visibles por el clima. Lo que había dentro estaba seco y ordenado, como si alguien lo hubiese guardado cuidadosamente hacía poco. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pudo haber permanecido al aire libre, en medio de lluvias constantes, sin mostrar signos de deterioro? Y aún hay más. Otro detalle que causa preguntas. Una prenda de Chris fue encontrada cerca, colocada sobre una gran piedra, no tirada, sino perfectamente doblada, como si se hubiera dejado allí con intención y cuidado. Y surge entonces la gran interrogante: si estás en una situación compleja, sin una ruta clara, bajo la lluvia, intentando mantener la calma, un detalle curioso que algunos interpretan como intencional, no es solo curioso, es que deja abierta la puerta a más preguntas. Seguimos con la historia. En algunas fotos tomadas más tarde, hay un detalle que salta a la vista. Un elemento posiblemente identificable como cabello de Chris se ve limpio, liso, brillante, como si acabara de lavárselo. Pero ¿cómo es posible algo así si llevas días viviendo en la selva, sin acceso a agua corriente, sin jabón, rodeada de humedad constante? Lo lógico sería que el pelo estuviera enredado, descuidado. Pero en estas imágenes parece recién salida de la ducha. Ahora vamos a lo más intrigante, lo que se halló tiempo después. Una parte fue descubierta en el mes de junio y otra hacia finales de agosto. Es decir, si todo comenzó a inicios de abril, pasaron casi 5 meses. Y todos sabemos que en la selva, con tanto calor y humedad, los objetos suelen desgastarse rápidamente. Pero lo que llama la atención es que lo encontrado no mostraba signos de haber sido alterado por el entorno natural. No había marcas visibles ni señales de desgaste evidentes, y eso que en esa zona hay animales grandes y clima exigente. Lo esperable sería encontrar algún tipo de huella del ambiente. Cuando juntas todos estos detalles, comienza a surgir una imagen bastante desconcertante, como si no se tratara simplemente de una travesía desafiante, como si hubiera entrado en juego algún otro factor.
Es posible que las chicas no solo enfrentaran las dificultades del terreno, sino también una situación inesperada. Y no puede descartarse una combinación de factores. Esa región es conocida por su lejanía y por tener zonas poco exploradas. Incluso hoy hay quienes mencionan con cautela que en épocas pasadas hubo actividades en esas áreas de las que no se habla mucho. Se comenta que existieron campamentos antiguos, lugares que con el tiempo quedaron en el olvido, y donde en más de una ocasión se perdió el contacto con visitantes. Y por cierto, esta no es la única historia con elementos similares en ese lugar. Existen registros de otras situaciones donde personas no fueron ubicadas durante largos periodos. A veces incluso grupos completos perdieron conexión con sus allegados. Hoy, en el mismo punto donde comenzó su recorrido, hay una pequeña señal conmemorativa, y justo al lado, un cartel que dice: «Más allá no se adentre en la selva». Un mensaje claro, que invita a la precaución. La intención es evitar que una situación tan confusa vuelva a presentarse. Esta es una de esas historias llenas de incógnitas y con pocas certezas. Dos amigas que emprendieron un viaje con ilusión y de quienes no se volvió a tener noticias. Lo que realmente vivieron permanece como un gran signo de interrogación, pero cada quien puede formarse su propia opinión. ¿Tú qué piensas? Déjanos tu comentario. Queremos saber tu perspectiva. Si este tipo de relatos te interesa, apóyanos con un like. Y recuerda, el mundo es hermoso, sí, pero también puede sorprendernos cuando menos lo esperamos, especialmente cuando uno decide alejarse de lo común y explorar lo desconocido. ¿Qué pasa cuando dos bomberos con experiencia salen simplemente a pescar y desaparecen sin dejar rastro en un día completamente despejado? Sin tormentas, sin señales de emergencia, solo silencio y una bolsa a la deriva. Lo que ocurrió después convirtió una situación personal en una de las búsquedas más misteriosas de toda la historia de la costa estadounidense. Era verano, pleno agosto. Día 16, año 2019. Un día como cualquier otro, sin nada fuera de lo común. Dos amigos, Brian McClooney, de casi 40 años, y Justin Walker, un poco más joven, tenía 33, salieron de pesca. No era la primera vez, y todo indicaba que no sería la última. Ambos trabajaban en el servicio de bomberos. Brian era bombero, Justin, técnico, con un rango superior. Tipos serios, responsables, con experiencia y con familias. Los dos eran esposos. Brian además padre de 2 hijos. Para ellos la pesca no era solo un pasatiempo, era una forma de desconectar, de respirar, de pasar un día lejos de las sirenas, los turnos y la tensión. Solo ellos, el mar y una caña de pescar, como antes. El plan era sencillo: salir por la mañana rumbo a un lugar llamado 8A. Es un arrecife bastante conocido entre los pescadores locales. Se encuentra más o menos a 50 kilómetros de la costa. Ahí se suele pescar buen tamaño, y aunque está lejos, el agua se considera relativamente tranquila. Para ellos era como hacer una escapada rápida, ir por la mañana, volver por la tarde, sin prisas. Brian incluso le dijo a su esposa, Stephanie, que volverían no más tarde de las 5 de la tarde. Todo estaba listo, el bote preparado, combustible lleno, el clima estable. En las cámaras de seguridad se les ve bajando la lancha al agua. Nada especial. Un solo motor, cubierta abierta, ya con sus años, pero en buen estado. Esa lancha había sido del padre de Brian, pero él había fallecido poco más de un mes atrás, y este paseo tenía un sentido especial. No era solo un día más de pesca, era algo personal, casi un adiós. Después de ese día, la familia tenía pensado vender el bote. Y luego, el silencio. 5 de la tarde. Stephanie espera el llamado, un mensaje, algo, pero el teléfono no suena.
No hay nada, ni una palabra. Pasan los minutos, y empieza a quedar claro que algo no va bien. No regresaron, no se comunicaron. Fue como si se desvanecieran. Un día normal se transformó de pronto en el comienzo de algo muy extraño. Al principio, Stephanie no pensó lo peor. Imaginó que simplemente se habían quedado más tiempo en el agua. Ya sabes, se entusiasmaron pescando, perdieron la noción del tiempo, desconectaron, todo normal. Pero las horas pasaban y no aparecían, y ya empezaba a oscurecer. Cerca de las 6, a Stephanie se le encogió el corazón. Le escribió a Brian un mensaje, breve, inquieto, pero intentando mantenerse tranquila. No hubo respuesta, ni siquiera se marcó como recibido. Entonces llamó, y nada. Directamente entraba el buzón de voz. Fue ahí cuando algo cambió en su interior. Esa preocupación leve se convirtió en una inquietud difícil de describir, como una alarma que se activa adentro sin razón lógica, pero que no se puede ignorar. Enseguida llamó a Natasha, la pareja de Justin. Esperaba que al menos él hubiera llegado, pero número. Natasha también estaba preocupada. Justin tampoco había vuelto. Su teléfono también estaba apagado. 2 personas, 2 familias, y ninguna tenía noticias. Y eso ya era demasiado. Las chicas no esperaron. Subieron al coche y se dirigieron directamente al puerto, al mismo lugar desde donde los chicos habían salido en la lancha. Todo estaba en silencio en la rampa de embarque. En cuanto llegaron al aparcamiento, vieron de inmediato la camioneta roja de Brian. Estaba perfectamente aparcada, como si él solo hubiera entrado un momento a una tienda. El vehículo se veía normal, sin nada fuera de lugar. Al lado, el remolque, pero sin la lancha, lo que significaba que no habían regresado. Y en ese momento, todo cambió. Ya no quedaban dudas. Algo había pasado. Y por lo visto, algo serio. Cerca de las 8 de la tarde, Stephanie y Natasha se pusieron en contacto con la Guardia Costera. A partir de ahí, todo se volvió oficial. A la mañana siguiente comenzó la operación de búsqueda. Salieron patrullas al mar y se desplegó un avión en el aire. Fueron revisando el océano, zona por zona. En menos de 24 horas se cubrió una superficie de más de 11.000 kilómetros cuadrados. Una extensión enorme. Pero no hubo resultados. Ni restos, ni señales, ni rastro de que algo fuera mal. Al mismo tiempo, la policía consultaba los datos con las compañías de telefonía móvil. Así descubrieron que la última señal del teléfono de uno de los chicos se había registrado el día anterior, alrededor de la 1 de la tarde. Las coordenadas apuntaban a una zona situada a unos 50 kilómetros de la costa. Coincidía con su ruta. Estaban camino a un arrecife conocido como 8A. Uno pensaría que por fin había una pista, algo que investigar. Pero ni siquiera eso dio respuestas. Revisaron el área y no encontraron nada, como si nunca hubieran estado ahí. Brian y Justin simplemente desaparecieron, sin dejar rastro. Ya habían pasado 3 días desde que Brian y Justin se perdieron de vista en el mar. Todo parecía estancado. Pero de repente, una primera noticia que al menos ofrecía un poco de esperanza. Un piloto privado, mientras sobrevolaba el océano, divisó una lancha. Según él, tenía exactamente el mismo aspecto que la que usaron los chicos. Y estaba bastante lejos, a unos 80 kilómetros de la costa, cerca de Jacksonville. Para que te hagas una idea, eso está a casi 230 kilómetros del punto desde donde salieron, cerca del arrecife 8A. La Guardia Costera reaccionó de inmediato. En más o menos una hora, enviaron una patrulla al lugar indicado, pero cuando llegaron, no había rastro de la lancha. Nada. Como si todo se hubiera desvanecido. Más tarde llegó también un avión de búsqueda, y esta vez sí. Detectaron algo flotando en la superficie.
Era la tapa de una nevera y varios chalecos salvavidas. Todo fue llevado a tierra para su análisis. Con los chalecos no hubo dudas. No eran de Brian ni de Justin. Pero lo de la tapa no estaba tan claro. El tío de Brian recordó que en la lancha había una nevera grande, así que era posible que esa tapa fuera de ella. Pero claro, solo era una suposición. No había números, ni marcas, ni nada identificable. Todo estaba empapado y borroso. No se pudo confirmar nada con certeza. Mientras tanto, la misión de búsqueda seguía adelante. Para la mañana del 19 de agosto, ya se había inspeccionado una zona de más de 62.000 kilómetros cuadrados de océano. Un área inmensa, equipos trabajando día y noche. Y justo ese día, apareció otro hallazgo. Uno de los voluntarios que participaban en la búsqueda vio una bolsa flotando, sola, sin ningún punto de referencia. Esto ocurrió a unos 80 kilómetros de la costa, cerca de San Agustín. La bolsa fue enviada inmediatamente al centro de coordinación. Más tarde se la mostraron a la esposa de Brian, y sin dudarlo, dijo: «Sí, es de él». Dentro había equipo de pesca, objetos personales y, lo más importante, un mapa especial de la costa cerca del Cabo Cañaveral, que Brian siempre guardaba en una funda impermeable. Y eso, por primera vez, se sintió como una chispa de esperanza. Todos empezaron a preguntarse: ¿y si los chicos lanzaron la bolsa al mar a propósito? Tal vez querían que alguien la encontrara, y así supiera dónde buscarlos. Y fue justo en ese momento cuando algo volvió a encenderse en el corazón de sus seres queridos. Eso que todos intentaban mantener desde el primer día: la esperanza. La esperanza de que todo aún podía terminar bien, que todavía había posibilidad de rescatarlos. Los equipos de búsqueda cambiaron inmediatamente el enfoque. Empezaron a rastrear con detalle la zona donde apareció la bolsa. En el agua flotaban todo tipo de cosas: bolsas plásticas, pedazos de madera, incluso cajas de pesca. Había de todo, pero casi nada que indicara directamente dónde estaba la embarcación o los chicos. Aún así, nadie se rendía. Cada día se sumaban más voluntarios a los equipos de rescate. Algunos llegaban con sus propias lanchas, otros simplemente ofrecían ayuda. Salían al mar una y otra vez, con la esperanza de encontrar alguna pista, lo que fuera, algo que pudiera dar una respuesta. La operación empezó a tomar otra dimensión. Cuando entran en juego las fuerzas navales de Estados Unidos, queda claro: la situación es seria y las acciones ahora serán a gran escala. Para cubrir un área enorme del océano, enviaron nada menos que uno de los aviones de patrullaje más avanzados del mundo, el Boeing P-8 Poseidón. Pero este aparato no es simplemente un avión, es una plataforma aérea de búsqueda y vigilancia. Fue diseñado para detectar submarinos, monitorear todo lo que se mueve sobre y bajo el agua y participar en misiones de rescate incluso en las zonas más remotas del planeta. En la parte frontal del Poseidón hay un radar de altísima tecnología. Es capaz de identificar objetivos a través de nubes, en plena noche o bajo lluvia intensa. Lanchas, embarcaciones, incluso barcos grandes, nada escapa a su vista. Además, el radar detecta tanto lo que está en la superficie como lo que se encuentra bajo el agua, y gracias a sus sensores infrarrojos puede captar hasta el más leve rastro de calor, ya sea de un motor o simplemente del casco de una nave. Y eso no es todo. En la parte trasera lleva un dispositivo especial capaz de localizar metal incluso en las profundidades. Todo esto convierte al Poseidón en una de las herramientas más sofisticadas cuando se trata de buscar en medio del océano. De hecho, este mismo modelo participó en la búsqueda del vuelo MH370 de Malaysia Airlines. En aquel entonces, en el año 2014, también fue clave para rastrear grandes áreas del océano en busca de alguna señal. Sin esa tecnología, la investigación habría sido aún más complicada. Ahora,
Ese mismo tipo de avión está asignado a otra misión: revisar la zona donde, según algunas teorías, pudo haberse desviado la embarcación de los dos amigos desaparecidos. Aunque hay que decirlo con claridad, encontrar una pequeña lancha en una extensión tan inmensa es como buscar una aguja en un pajar. Las probabilidades son bajas, pero no son nulas. Más de 200 personas participan en la operación. Hay 75 embarcaciones en el agua, entre lanchas, botes y otros vehículos marítimos. Y en el cielo, 11 aviones patrullan sin descanso. La búsqueda continúa sin pausas, tanto de día como de noche. Todos mantienen la esperanza de encontrar al menos una pista. Con el paso de los días, empezaron a surgir las primeras hipótesis. Tal vez no ocurrió nada grave. Puede que la lancha simplemente dejara de funcionar. Quizás el motor falló y ahora está a la deriva, moviéndose sin control. Esta posibilidad fue mencionada por la esposa de uno de los desaparecidos, McClooney. Ella contó que en ocasiones anteriores ya habían tenido problemas con esa embarcación. Cuando salían juntos a pescar, en más de una ocasión necesitaron ayuda para remolcarla de regreso. Así que no sería raro que lo mismo hubiera pasado ahora, solo que en condiciones mucho más complicadas. Cuando la historia empezó a difundirse por redes sociales y medios digitales, miles de personas decidieron actuar por su cuenta. Internautas que seguían todo desde sus casas empezaron a colaborar como podían, sin equipos especiales, sin salir al mar, solo desde su computadora. Algunos recordaron que existe un sitio web donde se publican en tiempo real los datos de las boyas oceánicas. Ese portal pertenece a una agencia estadounidense dedicada a monitorear el océano y el clima. Resulta que en esta red participan alrededor de 90 boyas instaladas a lo largo de la costa de Estados Unidos. Son como pequeñas estaciones automáticas que, cada 10 minutos, envían datos actualizados: de dónde sopla el viento, cómo se mueve el mar, la temperatura del agua y del aire, la altura de las olas e incluso los cambios en la presión atmosférica. Y lo mejor de todo, esta información está disponible para todo el mundo. Las boyas funcionan sin intervención humana. Tienen baterías que se recargan con energía solar. Pero lo más interesante, están equipadas con cámaras. Cada boya tiene un dispositivo que toma fotos panorámicas siguiendo un horario establecido, y cualquier persona puede ver esas imágenes. Solo hay que entrar al sitio web y seleccionar la boya que quiera. La gente empezó a revisar esas fotos una por una, y no por simple curiosidad. Tenían la esperanza de encontrar alguna pista, quizá una lancha, un pedazo de estructura flotando, tal vez una balsa. Incluso circularon teorías en Internet que Brian y Justin podrían haber improvisado algo con lo que tenían a mano. Y la verdad, no sonaba tan descabellado. Según contaron sus familiares, llevaban a bordo una pequeña nevera, cojines de los asientos y chalecos salvavidas. Todo eso se podía atar, asegurar y convertir en algo parecido a una balsa. Además, no eran simples turistas sin experiencia en alta mar. Brian había estado en la Marina. Había recibido entrenamiento de supervivencia, sabía prestar primeros auxilios y entendía cómo actuar en situaciones extremas. Y Justin tampoco era alguien débil. Ambos tenían buena condición física, sabían mantener la calma. Todo eso daba esperanza. Tal vez estaban resistiendo en algún lugar del océano abierto, pero lo que realmente pone los pelos de punta en historias como esta no es la tormenta, ni el calor, ni siquiera los animales marinos. Lo más difícil, lo más duro del mar abierto, es la falta total de agua potable. A tu alrededor, hasta donde alcanza la vista, hay kilómetros y kilómetros de agua, pero no se puede beber, porque es salada, muy salada. Nuestro cuerpo no está preparado para procesar tanta sal.
Para filtrar un solo litro de agua de mar, los riñones necesitan eliminar mucha más agua de la que tomaste. Así que se produce un efecto paradójico. Cuanto más bebes, más rápido te deshidratas. El cuerpo empieza a sacar líquido de sus propias reservas. Los órganos se sobrecargan. Todo el organismo entra en modo de emergencia. Por eso, si no lograron recolectar agua de lluvia o filtrarla del mar, ese pudo haber sido su mayor desafío. A veces el mar parece tranquilo, el agua brilla, todo se ve inmenso y sereno. Pero es una ilusión. No se puede beber. Cuanto más agua salada tomas, más se acelera la pérdida de líquidos. La garganta arde, el cuerpo se resiente y el organismo simplemente no aguanta. La sed no desaparece. Al contrario, se vuelve insoportable. Es una trampa muy peligrosa. Al principio piensas que un poco de agua salada no hará daño, pero después ya ni puedes ponerte de pie. El cuerpo se debilita, las funciones básicas se ralentizan y las consecuencias pueden ser muy graves. Y el agua salada no es lo único que puede complicar las cosas. Imagina esto. Estás en medio del océano, en una lancha pequeña. Encima de ti el sol cae sin piedad. No hay sombra, no hay refugio, no hay techo, ni una sombrilla. Solo el cielo ardiendo, tan fuerte que en cuestión de una hora la piel empieza a resentirse. Entrecierra los ojos, el cuerpo se sobrecalienta y llega un punto en que estás tan agotado que apenas puedes moverte. Ahora sumemos un factor más, la corriente. Y no cualquiera, sino la más conocida del Atlántico, la corriente del Golfo. Comienza cerca de las costas del Golfo de México y se mueve hacia arriba, siguiendo el borde oriental de los Estados Unidos. Normalmente, su velocidad ronda los 6,5 kilómetros por hora. Pero si sopla un viento cálido desde el sur, puede alcanzar hasta casi 16 kilómetros. Eso es bastante rápido, sobre todo si estás en un bote sin motor. El viento, en general, lo cambia todo. Cuando sopla en dirección contraria a la corriente, el mar se vuelve inestable. Las olas vienen desde ambos lados, el bote se sacude, golpea, como si quedara atrapado entre dos fuerzas. Y si además se trata de una lancha de pesca común, no de una embarcación grande y estable, la situación se complica aún más. Y ahora imagina que esa misma corriente también puede generar su propio clima. Sí, así como lo oyes. A veces, en pleno corazón de la corriente del Golfo, se forman nubes, lluvias intensas y ráfagas de viento. El viento puede soplar con tanta fuerza que voltear una embarcación no es nada difícil. Todo esto convierte al océano en un lugar impredecible. Según una de las versiones, fue justo en condiciones así que se encontraban Brian y Justin. Habían llegado hasta un arrecife llamado 8A, y es posible que algo allí haya dejado de funcionar. Tal vez el motor falló, o tal vez fue el navegador. Sea como sea, perdieron el control del bote, y entonces la corriente simplemente los arrastró mar adentro, cada vez más lejos de la costa. Pasó poco tiempo y a unos 80 kilómetros del continente encontraron una bolsa. Dentro había equipo de pesca. ¿Cómo llegó hasta allí? O la lanzaron ellos mismos como señal, o la corriente la llevó desde el sur. Pero entonces, ¿dónde está la lancha? ¿Dónde están ellos? Existe la posibilidad de que la corriente los haya llevado tan lejos que ni siquiera desde el aire se pudiera ver la embarcación. O tal vez, simplemente, no lograron resistir. Justo en esos días, entre 110 y 145 kilómetros de la costa, se registró una fuerte tormenta. Una lancha pequeña pudo no haber soportado esas condiciones. La operación de búsqueda se extendió por casi una semana. Solo en los primeros 5 días se cubrió una superficie de más de 233.000 kilómetros cuadrados del océano. Es una cifra difícil de imaginar, y aún así, no se logró encontrar nada.
En el sexto día se suspendió la búsqueda activa, aunque patrullas de la Guardia Costera y voluntarios continuaron recorriendo la costa. En total, se llegó a revisar casi 380.000 kilómetros cuadrados. Es casi todo el estado de Montana. Participaron barcos, aviones, voluntarios, residentes locales, incluso fuerzas armadas. ¿Y qué fue lo único que encontraron? Aquella misma bolsa de Brian. Nada más. Ni señales, ni fragmentos, ni una sola pista. La historia de la desaparición de Brian McClooney y Justin Walker sigue siendo un misterio. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Nadie lo sabe. Quizás la respuesta esté en el fondo del mar. O tal vez simplemente el océano no quiere soltarla. Historias como esta no deben caer en el olvido. Si tú también crees que algún día la verdad saldrá a la luz, apoya este video con un like y cuéntanos tu opinión en los comentarios.